criaturas. Entonces, recordando un poquito, porque lo vamos a estudiar todo de forma comparativa, teníamos nuestras penicilinas. Penicilinas naturales, ¿cómo es el espectro antibacteriano? ¿Nadie? ¿Aló? Natural, es bueno para gram positivo, la mayoría es parenteral y algunos tienen resistencia a él. Perfecto, esas son sus limitaciones. ¿Y los demás? Nadie habla, Leonardo, les ha ganado. Bueno, entonces, nuestras penicilinas naturales tenemos una excelente actividad en gérmenes gram positivos, con 3 grandes limitaciones. Mucha resistencia, entonces a partir de ahí nacen las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Su espectro es gram positivo, a partir de ahí nace una semisintética que... cancelar. Nace una semisintética que va a ser protegiendo el anillo beta-lactámico para que nosotros podamos tener nuevamente sensibilidad. Y el último grupo eran las antiseudomonas, ¿no? Entonces tenemos penicilinas naturales y las penicilinas semisintéticas. Hasta ahí avanzamos, ¿cierto? Cierto, doctora. Bien. Vamos ahora con las cefalosporinas. La cefalosporina también beta-lactámico. ¿Qué significa también beta-lactámico? Significa que también tiene su anillo, por eso se llaman beta-lactámicos. El anillo beta-lactámico es el responsable de la acción farmacológica. ¿Quién es capaz de romper y abrir el anillo beta-lactámico? Que también pasaba en las penicilinas. ¿Quién es responsable de abrir el anillo beta-lactámico? La toxina, la enzima penilasa. Penicilasa o beta-lactamasa. Cuando eso pasaba, penicilasas o beta-lactamasas que inactivan al anillo beta-lactámico, ¿qué podíamos hacer con las penicilinas o en este caso con la cefalosporina? A ver, ¿a quién se le ocurre? Perdió su efecto. ¿Qué podemos hacer? A ver los demás. ¿Quiénes están? 23 alumnos tengo. ¿Por qué tan poquitos? A ver, Miguel Ángel, José Miguel, Sergio. ¿Qué podemos hacer? Darle un anillo más para que no actúe la beta-lactamasa. ¿Pero quién? Ahí habíamos nombrado alguna sustancia que nosotros íbamos a usar. ¿Como quién? Ácido clavulánico. Sí, Adriana, ácido clavulánico, sulbactán y tazobactán. ¿Quiénes son ellos? Son inhibidores de las beta-lactamasa. ¿Ok? O sea que un inhibidor de beta-lactamasa, ácido clavulánico, sulbactán, tazobactán, ellos se caracterizan por rescatar sensibilidad perdida. No es que ellos van a aumentar el espectro, sino que si la beta-lactamasa rompió el anillo beta-lactámico, estos inhibidores, al inhibirla, rescatamos sensibilidad, pero no significa que vayamos nosotros a aumentar más espectro. Lo único que vamos a hacer es rescatar la sensibilidad. Bien. Aquí, ok. Entonces, eso podemos hacer cuando las antibacterianos tienen ese anillo beta-lactámico. Lo tienen las penicilinas, lo tienen las cefalosporinas. Por lo tanto, podemos combinar nuestros beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, ya sea ácido clavulánico, sulbactán o tazobactán. Cefalosporina, mismo mecanismo de acción que las penicilinas. ¿Qué mecanismo de acción tenían las penicilinas? Bactericida. Bactericida es modo de acción. ¿Y mecanismo? Inhibe la síntesis de pared celular. Inhibe síntesis de pared celular, muy bien. Penicilinas y cefalosporina inhiben síntesis de pared celular.
y el modo de acción es bactericida. Si ella es bactericida y va a inhibir síntesis de pared, lo va a hacer para las células hijas. ¿Qué significa? Que yo necesito bacterias en proliferación para que cefalosporinas tengan actividad. ¿De acuerdo? Es por ello que nunca se debe combinar un bactericida con un bacteriostático, porque cefalosporinas y penicilina inhibirán la síntesis de pared de las células hijas. Bien, ¿cómo vamos a clasificar a cefalosporinas? Las cefalosporinas las vamos a clasificar por generaciones, desde la generación 1 hasta la generación 5, ¿de acuerdo? ¿En base a qué? Cuando hablamos de generaciones en las penicilinas, es en base al espectro. No significa que las de primera generación se sintetizaron primero y las últimas las de quinta. Hoy se puede sintetizar una nueva cefalosporina, ya sea de primera, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta generación. Eso es extremadamente importante, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con cefalosporinas de primera generación. Recordar siempre, primera generación tiene excelente actividad para microorganismos gram positivos. ¿Tiene también actividad para algunos gram negativos? Sí. Y de ahí me voy a saltar a la tercera. La primera espectacular para gram positivo, poquito gram negativo. La tercera generación espectacular en gram negativos y tiene también actividad en gram positivo, pero siempre será superior a la de primera. Es decir, primera generación gram positivo, tercera generación gram negativo. Y la generación del medio es interesante. ¿Por qué? Porque va a tener acción gram positivos no superior a la primera y gram negativo no superior a la tercera. Por lo tanto, le llamamos generación muerta o generación intermedia. Pero ahí vamos a ir rescatando básicamente dos de las penicilinas de segunda generación. Bien, vamos con primera generación. Aquí me gusta estudiarlas por parejas. Aquí tengo cefalotina y cefazolina. Primera generación, sí. Las dos vienen en ampollas. Las dos vienen en ampollas, se coloca intravenoso o intramuscular, semivida corta. Espectro gram positivo. Si yo les pregunto a ustedes, quiero que me respondan varios, Gram positivo. ¿Dónde tengo las infecciones por gram positivo? ¿Para qué usarían? Para aeróbicos. Infecciones de garganta puede ser otro. Infecciones de garganta. Ya, siempre que ustedes van a pensar en gram positivo, coco gram positivo de preferencia, ellos viven en nuestra piel y mucosa. Son infecciones de piel y de mucosa. ¿Ok? ¿Qué van a pensar siempre? Cuando un germen, su hábitat era piel y mucosa, invade otro medio, las infecciones son graves o severas. Un coco gram positivo en piel, ¿qué infección puede producir? Erisipela. Erisipela, ¿qué más? Celulitis. Celulitis, ¿qué más? Impétigo, foliculitis, forunculosis, celulitis. Son gérmenes gram positivos que están en piel. ¿Ok? Cuando ellos invaden, ¿puede hacer un estáfilo o una neumonía? Claro que sí, es importante. ¿Puede hacer una bacteremia? Es importante. O sea que generalmente son de mayor virulencia cuando ellos se trasladan de su hábitat. ¿Ok? Y ¿por qué hablo de coquitos gram positivos? Hablo de coquitos gram positivos porque estas son muy activas en los cocos gram positivos. Tenemos mejor actividad probablemente que las penicilinas hoy en día, porque tienen su anillo beta-lactámico un poquito más protegido. Cefalotina y cefazolina vienen en ampollas, uso endovenoso o uso intramuscular, perfecto. ¿Qué cubre gram positivo? Ellas dos casi que son las elegidas en casi todos los hospitales. ¿Para qué son elegidas? Ellas son elegidas para hacer
profilaxis quirúrgica. ¿Por qué? ¿Qué es profilaxis quirúrgica? El cirujano al momento de hacer el corte, ¿qué debe cuidar siempre? Debe cuidar que esos microorganismos de la piel no ingresen dentro del huésped y no lo vayan a infectar al momento del corte. Entonces, ¿qué es una profilaxis quirúrgica o qué objetivo tiene? Su objetivo principal es que al momento del corte, su antibacteriano esté en dosis alta en sangre para prevenir infecciones. Estoy hablando de prevención, no de tratamiento. Eso es profilaxis quirúrgica. Una profilaxis quirúrgica adecuada, ¿qué debe cubrir? Si la cirugía es limpia y no es tratamiento, gérmenes gram positivos que son los de piel. Y no deberá durar más de 24 a 48 horas. Si el tratamiento o si el antibiótico se prolonga más de 24 a 48 horas, eso ya es tratamiento, no es profilaxis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cefalotina y cefazolina que hay en ampolla, que cubre gram positivo, generalmente son los antibacterianos o las cefalosporinas ideales para hacer profilaxis quirúrgica. Toda vez que yo lo voy a usar en el hospital como profilaxis, esos antibacterianos no se lo utilizan para otras infecciones. Es como que queda súper reservado para la profilaxis quirúrgica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya, entonces cefalotina, cefazolina, pudiera usarlas, sí, pero si en el hospital ya las han determinado en profilaxis, ningún médico debe usar fuera de la profilaxis. Ya tenemos las dos primeras cefalosporinas, cefazolina y cefalotina. Vienen de 500 miligramos, semivida corta. Pregunta, ¿a qué hora ustedes consideran que se debe administrar el antibacteriano para profilaxis quirúrgica? 1 hora antes, más o menos. A ver, ¿qué más puede ser? ¿Qué dicen los demás? ¿A qué hora les parece que se debería administrar? Bueno, si no me contestan, no les voy a dar clase, les estoy avisando. Y ahora... Según leí en el libro del doctor Aguilar, es 2 horas antes, doctora. Ya, ¿sabes qué es lo ideal? Lo ideal es al momento de la inducción anestésica. Si tú colocas endovenoso el antibacteriano, tenés 100% de biodisponibilidad. Y las corrientes más nuevas te dicen que la debería colocar el anestesiólogo junto con la inducción anestésica, que demorará 15 minutos y el cirujano empieza su cirugía. Siempre se usó 2 horas antes, pero lo ideal es 15 minutos previo al acto quirúrgico para asegurarnos que tengamos 100% de tu fármaco que acabas de colocar. La cirugía duró más de 2 horas o de 3 horas o de 4 horas, se coloca una segunda dosis. Eso es lo ideal. Como es profilaxis, la idea es que al momento del corte esté alto el antibiótico y no se debiera infectar el paciente, ni se debiera administrar más dosis. Si luego de la cirugía se mantiene el tratamiento más de 48 horas, llamamos tratamiento, ya no profilaxis. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, todo claro. Esas son condiciones ideales, ¿ok? Condiciones ideales. Muchas veces acá, por ejemplo, una cesárea, van a colocar, hasta el día antes lo saben colocar su antibacteriano, no es ideal. Y se va la mamá ya con el bebé a casa y 7 días más toma antibiótico. No es lo ideal, deja de ser profilaxis. Una cesárea no contaminada es una cirugía limpia. Entonces, pensando en que pudiera infectarse, mantienen, deja de ser profilaxis y ya pasa a ser un tratamiento. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Muy bien. Ok, ahora vamos a mirar cefapirina y cefalexina. Cefapirina no la tenemos, también es para vía parenteral. Y la cefalexina, interesante, ¿por qué? Cefalexina la tengo en vía oral.
Cefalexina viene frasco extemporáneo para preparar una suspensión en los niños, 125 miligramos, 250 miligramos y 500 miligramos, ¿ya? Viene para vía oral. Para adultos viene de 500 miligramos la cefalexina, también para vía oral. Solo la tengo vía oral. Gran ventaja porque es un antibacteriano que cubre gram positivo, todas estas infecciones de piel, un impétigo, una foliculitis, una forunculosis, todas infecciones por cocos gram positivos en piel, y la tenemos en vía oral. ¿Qué desventaja tiene cefalexina? La gran desventaja de cefalexina es que tiene semivida corta. Tiene semivida corta, entonces se la administra cada 6 horas o cada 8 horas. ¿Ok? Bien, entonces ahí tienen una cefalosporina que cubre muy bien gram positivo, algunos gram negativos, pero semivida relativamente corta. ¿Con quién sigo? Cefradina. Cefradina igual viene que la cefalexina, 125, 250, 500 miligramos, y viene la ampolla de 500 miligramos en cefradina también. ¿Qué ventaja va a tener? La gran ventaja de ella es que la tengo para ser administrada por todas las vías. ¿Qué significa? Que si tu paciente está internado recibiendo una cefradina, ya sea endovenoso o intramuscular, lo vas a mandar a casa porque ya ha mejorado su cuadro, ya no precisa internación, ya no se necesita vía endovenosa, pero le vas a mandar con el mismo fármaco a casa. ¿Cómo se llama la terapia cuando yo voy a trasladarme de una vía parenteral a una vía oral? Terapia secuencial. No todos los antibacterianos tienen una terapia secuencial. Terapia secuencial la tiene la cefradina y eso es óptimo. ¿Por qué va a ser óptimo que tenga la cefradina una terapia secuencial? Porque con el mismo fármaco, espérenme un segundito, con el mismo fármaco, ese paciente nos está manteniendo su tratamiento hasta completarlo sin estar internado. Luego este cefadroxilo, ¿qué característica tiene? El cefadroxilo tiene una característica importante, semivida más larga, se administra cada 12 horas. Cefadroxilo viene de 250 y de 500 miligramos, tanto para suspensión como en comprimido. Cefadroxilo se administra cada 12 horas y tiene una particularidad importante. ¿Cuál es su particularidad importante en cefadroxilo? Se acumula en la vía renal. Al acumularse a nivel renal, alcanza alta concentración. Y el cefadroxilo sí me va a tener una actividad en Escherichia coli. La Escherichia coli, ¿qué localización de infección nos hace? Urinaria. Infecciones urinarias. Ok, se acumula en vía urinaria. Si bien las cefalosporinas de primera son para gram positivo, ya vamos a mirar enseguida que también tiene acción gram negativa. Y el cefadroxilo se lo reserva para infecciones de la vía urinaria en un tratamiento empírico por una Escherichia coli. ¿Qué ventaja tiene sobre las anteriores? 2. ¿Cuáles son las 2 ventajas? Que se acumula en vía urinaria. ¿Ya? Que actúa sobre la Escherichia coli. Y que actúa sobre la Escherichia coli. Perfecto. Bien, entonces hasta ahí tenemos las más importantes cefalosporinas en primera generación. Espectacular actividad en cocos gram positivo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que el Staphylococcus aureus es sensible o resistente? Debe empezar siendo sensible, pero después tener una resistencia. Sí, hoy en día tenemos bastante resistencia porque de pronto las cefalosporinas han empezado a usarse en una mayor escala, ¿no? Muy bien.
Doctora, disculpe, tengo una duda. Usted dijo sobre la E. coli, pero ella no era resistente naturalmente a los beta-lactámicos. No. Ese cefadroxilo reservadito no es naturalmente resistente, sino solo las penicilinas naturales. Cuando hablamos de cefalosporina, primera generación, espectacular actividad en gram positivo, pero tiene actividad para algunos gram negativos. Y en la medida que vamos aumentando de generación, segunda, tercera, cuarta, hasta la cuarta, aumenta más todavía su actividad frente a gram negativo. ¿Está bien? Solo la penicilina natural es naturalmente resistente frente a una Escherichia coli. También las penicilinas resistentes a beta-lactamasa. Pero las penicilinas como AMPI, Amoxi y como las antipseudomonas, todas tienen acción para Escherichia coli. Perfecto, gracias, doctora. Bien, ahora vamos con segunda generación. ¿Qué ocurre con la segunda generación? ¿Qué les había dicho yo recién de la segunda generación? Que es la generación muerta. ¿Por qué? Porque hay otras cefalosporinas que actúan mejor o igual que la segunda generación. Ya, vamos a compararla. Ellas están al medio. ¿Quién está a su izquierda? Primera generación. Las de primera generación le ganan para gram positivo y las de tercera generación le ganan para gram negativo. Por eso es una generación muerta o intermedia. ¿Quiénes son los más usados? Nosotros casi no usamos ni cefaclor ni cefamandor, que son los dos primeros que tienen allí. Pero las últimas dos, cefuroxima, no está ahí, y la cefoxitina, tienen dos características importantes. Cefuroxima, ¿por qué se caracteriza? Cefuroxima se caracteriza porque me cubre gram positivo, me cubre gram negativo y atraviesa barrera hematoencefálica. ¿Para qué yo pudiera usarla si atraviesa barrera hematoencefálica? Meningitis estreptocócica puede ser. Ya, fíjate que en meningitis va a ser útil porque atraviesa, pero ella cubre gram positivos y gram negativos. O sea que para hacer un tratamiento empírico en meningitis está espectacular porque es de amplio espectro. Cubre gram positivo y cubre gram negativo. Hasta ahorita, ninguna de las cefalosporinas que yo he nombrado atraviesan barrera hematoencefálica, o sea que no van a ser útiles en meningitis. ¿Ok? Voy a pasar acá y voy a quedarme aquí. Esta cefoxitina es la otra cefalosporina de segunda generación, ella es de segunda, muy utilizada. ¿Qué ventaja tiene? La anterior cubría gram positivo, gram negativo y atravesaba barrera hematoencefálica. Mientras que esta cefotaxima también cubre gram positivo, también cubre gram negativo porque ella es intermedia, pero me va a cubrir Bacteroides fragilis. ¿Qué característica tiene Bacteroides fragilis? ¿Qué localización de infecciones va a producir? Bacteroides fragilis es un anaerobio. Los anaerobios van a hacer infecciones en cavidad cerrada. Entonces, fíjense ese espectro de cefoxitina, siempre se los pregunto porque es muy usada. Cubre gram positivo, cubre gram negativo y cubre anaerobios con un solo fármaco. Entonces, infección por cavidad cerrada, peritonitis, es un fármaco ideal. ¿Qué es lo que se hace generalmente cuando tenemos una peritonitis y yo debo cubrir gram positivo, gram negativo y además anaerobio por ser cavidad cerrada? Lo que hacemos normalmente es combinar o una penicilina o una cefalosporina con un aminoglucósido. El aminoglucósido lo vamos a ver enseguida, nos cubre muy bien gram negativo, su espectro es reducido a gram negativo. Mientras que penicilina y cefalosporina tienen buena actividad en gram positivo. Penicilina y cefalosporina inhiben pared celular y el aminoglucósido puede ingresar. Estos se tienen sinergismo doble de potenciación, ¿de acuerdo? Más hasta ahí, con esa combinación, que es lo que se hace generalmente en los hospitales,
para cubrir un amplio espectro, un beta-lactámico más un aminoglucósido, nos faltaría un antibacteriano para Bacteroides fragilis. ¿Cuál es? Es el metronidazol, ¿ya? Combinaciones espectaculares que las van a mirar con mucha frecuencia son las penicilinas o cefalosporina más un aminoglucósido que es la genta o la amica más metronidazol. Ellos tres nos cubren gram positivo, gram negativo y anaerobio. Es una combinación muy acertada. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Fíjense que qué ventaja tiene cefoxitina. Si yo les pregunto, ¿cómo el espectro de la cefoxitina? ¿Cuál es la respuesta? Cobre gram positivo y negativos, anaeróbicos también. Es bueno para cavidades cerradas y se puede combinar con aminoglucósidos y metronidazol también. Ya, en realidad hasta ahí estaba bien, pero ella no necesita combinarse con metronidazol ni con aminoglucósido. Si pudiera con un aminoglucósido si hubiera una pseudomonas, porque por mecanismo de acción se pudiera, pero ella solita, vas a empezar con ella sola en cavidad cerrada, porque activa en gram positivo, gram negativo y además anaerobio, ¿ok? O sea que mi segunda generación, ¿quiénes son? Cefaclor, cefamandol. Bien, ¿cuáles son las dos importantes que tienen su ventaja? Cefuroxima, porque atravesaba barrera hematoencefálica, y la cefoxitina, gram positiva, gram negativa y anaerobio. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Ahora vamos con tercera generación. La tercera generación la vamos a estudiar por parejas. La primera pareja y las más antiguas, cefotaxima y ceftriaxona. Cefotaxima y ceftriaxona solo en ampollas. Puedo colocar endovenoso o puedo colocar intramuscular. Vamos a pensar, ¿qué actividad tenemos? Muy buena actividad en gérmenes gram negativos, Escherichia coli, tenemos actividad para una Shigella, Haemophilus influenzae, buena actividad, cosa que las de primera no tenían, tan buena actividad. ¿Tiene actividad gram positivo? Sí, incluso en la medida que yo aumento de generación, el anillo beta-lactámico está más protegido, ¿ok? O sea que su espectro es gram positivo y gram negativo y tengo para ser administrada parenteral, intravenoso o intramuscular para infecciones graves. ¿Qué característica tiene? Cefotaxima y ceftriaxona. Las dos vienen en frasco ampolla de 1 gramo y la ceftriaxona viene de 500 también. Las dos atraviesan barrera hematoencefálica. ¿Qué quiero decir cuando digo atraviesa barrera hematoencefálica? ¿Para qué vamos a usar? Meningococos. Meningitis. Vamos a usar en meningitis. La meningococo es uno de los agentes etiológicos de meningitis, más no es el único. Gracias a Dios es el menos frecuente. Él cuando se produce una epidemia deja muchas secuelas, es altamente contagioso y es una infección de denuncia obligatoria cuando hay una meningococcemia, ¿ok? Ahí hay que hacer profilaxis a todas las personas que estuvieron en contacto con ese paciente. Pero meningitis, el agente etiológico más usual en cualquier grupo etario es el neumococo, ¿ya? ¿Quién hace meningitis? Hace un neumococo, un hemófilo influenzae, puede ser una Klebsiella sí, puede llegar a una pseudomonas sí, puede ser un meningococo sí, puede ser un coco gram positivo sí. O sea que cuando hay una meningitis, una emergencia, generalmente se hace líquido cefalorraquídeo y se lo cultiva para ver cuál es el antibacteriano ideal, pero yo no voy a esperar 3 días al cultivo. Yo tengo que iniciar tratamiento antibacteriano. ¿Qué voy a elegir? 2 cosas voy a elegir. Primero, que el antibacteriano alcance barrera hematoencefálica, si no, no me va a ser útil. Y segundo, como es empírico,
yo tengo que intentar que él me cubra gram positivo y que cubra gram negativos. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar mucho tiempo. Yo tengo que intentar cubrir ese proceso infeccioso haciendo un buen tratamiento empírico. Recién después de 3 días sale el cultivo, ¿ya? Y cefotaxima y ceftriaxona tienen esa ventaja. Los uso endovenoso, entonces voy a usar dosis altas y atraviesa barrera hematoencefálica y son de amplio espectro las dos, gram positivo y gram negativo. No cubre pseudomonas, ¿ok? Eso es importante. Ahora vamos a ver la diferencia entre cefotaxima y ceftriaxona. Cefotaxima, semivida corta, en una infección que no sea muy grave, una neumonía, una pielonefritis, la vamos a usar cada 6 horas o cada 8 horas, cefotaxima. Si es meningitis y la infección es grave, voy a usar de cefotaxima, voy a usarla cada 4 horas 1 gramo. ¿Puedo llegar hasta 2 gramos? Sí, tiene franja terapéutica amplia. O sea que cefotaxima la puedo usar en meningitis, pero dosis alta y cada 4 horas. Semivida corta. Mientras que ceftriaxona, así yo lo use a baja dosis o la use a dosis meningia o dosis alta o dosis neurológica, siempre cada 12 horas. Entonces es más fácil que cumplan el tratamiento cuando es cada 12 horas. Primera diferencia. Segunda diferencia entre cefotaxima y ceftriaxona. ¿Quién llega mejor barrera hematoencefálica? Ceftriaxona. Tercera diferencia. Ceftriaxona tiene buen metabolismo hepático, se biotransforma el 50% de ella a nivel hepático, se almacena en la vesícula biliar, útil en infecciones de la vía biliar, y además de almacenarse en la vía biliar, que ahí se va por la bili y por las heces el 50%, tiene el efecto adverso de poder hacer barro biliar, efecto no deseado. Bien, entonces ceftriaxona se biotransforma 50%, se va por vesícula biliar, se almacena ahí, se va por las heces en realidad. Útil en infecciones biliares. Mientras que la cefotaxima mínima es su biotransformación y se va casi todo por el riñón. Sabiendo esta diferencia, si yo tengo una colangitis, ¿qué voy a usar? ¿Cefotaxima o ceftriaxona? Ceftriaxona. Eso, ceftriaxona no tengo dónde perderme. Pero si tu paciente ya tiene barro biliar o pequeños cálculos, no me conviene ceftriaxona. Si mi paciente tiene insuficiencia hepática, ¿me quedo con cefotaxima o con ceftriaxona? Insuficiencia hepática, ese hígado está sobrecargado, no está funcionando bien. Cefotaxima. Eso, cefotaxima. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona hace el metabolismo hepático. Exacto, porque cefotaxima es mínimo su metabolismo y se va a ir por el riñón. ¿Quién tiene semivida más larga, cefotaxima o ceftriaxona? Ceftriaxona. Eso. La ceftriaxona dosis. Una infección que no es muy alta, leve, puedo usar 500 miligramos cada 12 horas. En niños se usa de 10 a 20 miligramos por kilo por dosis. Si es una infección más grave, puedo usar 1 gramo cada 12 horas. Es la dosis usual, por ejemplo, en una pielonefritis. Pielonefritis es una infección urinaria que de vía baja ya subió hacia el riñón. Pero lo que tiene mi paciente es meningitis. Entonces voy a usar la misma ceftriaxona, pero ya no uso 1 gramo cada 12 horas. Uso la dosis máxima o dosis neurológica, que son 2 gramos juntos cada 12 horas. Esa es la dosis máxima en ceftriaxona.
dosis máxima o dosis neurológica, decimos también, para que llegue muy bien al sistema nervioso central. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ok. Ceftriaxona, otra diferencia. Cefotaxima puedes colocar intramuscular, pero es de semivida corta, no te conviene. En cambio, ceftriaxona sí. Tu paciente tenía ceftriaxona en el hospital, tiene una pielonefritis, ya son 3 días de hospital, ya no tiene fiebre, leucocitos mejoraron y lo quieres despachar a casa. Pero no le quieres cambiar la ceftriaxona. ¿Qué hacemos? Se puede administrar la dosis de todo el día intramuscular cada 24 horas. Gran ventaja, ¿de acuerdo? O sea que puedo mantener ambulatorio mi tratamiento con la misma ceftriaxona que venga al hospital el paciente por 2 o 3 días más hasta que yo complete mi tratamiento. Si no la quiero rotar. Cuando digo no la quiero rotar, es porque de pronto ya aparecen cefalosporinas de tercera generación de vía oral. ¿Está bien? Ustedes van a la farmacia y hay una ceftriaxona que dice vía endovenosa y hay otra ceftriaxona que dice vía intramuscular. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? La diferencia es la misma ampolla de ceftriaxona, son frasco ampolla, viene el polvo listo para preparar, se llama extemporáneo, ¿verdad? Le vamos a poner su líquido para hacer la reconstitución. Pones el líquido, reconstituye, agitas y recién lo administras. Aquí la única diferencia, ¿saben cuál es? El líquido con el que van a reconstituir. La ampolla es la misma, pero el líquido con el que voy a reconstituir para una vía endovenosa es suero fisiológico o agua destilada y para la vía intramuscular generalmente viene con lidocaína. Esa es la única diferencia. ¿Puedo usar la misma ampolla para las 2 vías? Sí. Lo único que va a cambiar es su diluyente. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctor. Bien. Espectro antibacteriano. En gram positivo tengo buena actividad en coco gram positivo y en coco gram negativo, igual que las penicilinas. Pero acá ya la ventaja es que me va a ampliar a Escherichia coli, me amplía para gram negativo Klebsiella, para Proteus mirabilis, Proteus vulgari, para Salmonella. Salmonella duerme acantonada, guardada, muchas veces en vesícula biliar. ¿Cuál van a elegir? ¿Una cefotaxima o una ceftriaxona para una salmonela? Ceftriaxona. ¿Por qué? Porque se acumula en vesícula biliar. Perfecto, bien elegida, eso me gustó. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a elegir siempre una ceftriaxona cuando va a ser una salmonela. Estoy hablando del espectro. El espectro entonces, gram positivo, sí, coco y bacilo gram positivo. En gram negativo, los coquitos gram negativos tienen actividad, pero ampliamos acá ya. Escherichia coli, Klebsiella, género Proteus, salmonella. El sábado van a llevar la guía farmacoterapéutica y vamos a hacer algunas prácticas mirando las concentraciones inhibitorias mínimas para que ustedes, mirando esos valores, puedan darse cuenta quién es sensible y quién no es sensible. ¿Está bien? Sin olvidarse para día sábado, ¿ya? Bueno, algo más iba a decir acá. Cefotaxima y ceftriaxona no tienen actividad para pseudomonas. ¿Qué tipo de microorganismo es la pseudomona aeruginosa y qué localización de infección produce? ¿En la piel, doctora? ¿Pseudomonas? No necesariamente, no es su hábitat. ¿Qué tipo de microorganismo es? A ver, eso tenían que estudiar. Clasifíquenme pseudomona aeruginosa y díganme localizaciones de infección.
Yo sé que para quemados es la bacteria más aprovechadora. Esa se encuentra en 2 lados, la intrahospitalaria y en los lagos y aguas. Ya, es un bacilo gram negativo, ella sobrevive en el agua, nos hace las otitis en los nadadores y va para donde ella se le da la gana. Intrahospitalaria la tenemos como una de las más difíciles de controlar y es muy invasiva. Paciente pie diabético, pseudomonas. Paciente con sonda, pseudomonas. Paciente intubado, neumonía por pseudomonas, meningitis por pseudomonas, otitis por pseudomonas, bacteriemia y sepsis. La pseudomonas, lamentablemente, muy invasiva y va a vivir donde la pongas a ella, ¿ok? Aeróbica y se hace anaeróbica facultativa, tiene la capacidad de hacerlo. Es uno de los gérmenes, pseudomonas, más difíciles de controlar intrahospitalaria porque tiene alta resistencia. ¿Quién es primera línea en pseudomonas? El más baratito, antiguo y económico es que se llama aminoglucósido. Tiene acción antipseudomona. Número 2, quinolona florada, que ya las vamos a mirar. Número 3, hemos avanzado unas penicilinas antipseudomonas. ¿Quién se acuerda del nombre? No han estudiado nada, tienen examen sábado, Ticarcilina, carbenicilina, azlocidina, melocidina, piperacilina. Ellas son antipseudomonas. Y luego vamos a mirar aquí, tercera generación antipseudomona. Es la ceftazidima y la cefoperazona, ¿ya? Para pseudomonas aeruginosa. En tercera generación, ceftazidima y cefoperazona. Solo para ellos no, para todos los gram negativos anteriores, pero ellas amplían para pseudomonas, ¿ya? La que nosotros manejamos más es la ceftazidima. La ceftazidima viene solo para ampollas, viene de 1 gramo. ¿Cuál es la dosis usual de una ceftazidima? 1 gramo cada 8 horas, es de semivida intermedia. Si la infección es grave, infección neurológica, dosis máxima o dosis plena, podemos hacer 2 gramos cada 8 horas en ceftazidima para la pseudomonas, hasta 2 gramitos cada 8 horas como dosis máxima. ¿Se entendió? Entonces, fíjense que cefalosporinas de tercera les estoy enseñando por pareja. Cefotaxima y ceftriaxona son hermanitas. Solo tienen diferencias farmacocinéticas, semivida, biotransformación. Luego tenemos las 2 cefalosporinas de tercera antipseudomona, ceftazidima y cefoperazona. Segunda pareja. Y aquí me queda esta de aquí, cefixima. ¿Qué característica tiene la cefixima? Fíjense que hasta ahorita todo lo que vimos en tercera generación es para ser administrado por vía parenteral con una aguja, mientras que cefixima fue la primera cefalosporina de tercera generación de vía oral. ¿Qué ventaja tendrá? Es de tercera y es de vía oral. ¿Para qué la usarían? Su espectro es bonito, gram positivo y gram negativo por excelencia. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella incluida. Entonces pasó a ser la favorita en infecciones urinarias porque ya no tenés que internar al paciente para poner una cefotaxima o una ceftriaxona, ¿sí? O puedes hacer una terapia secuencial. Hiciste cefotaxima o ceftriaxona a una pielonefritis, ya lleva 3 días internado el paciente, ya mejora, lo quieres mandar a casa y no lo vas a pinchar nuevamente con ceftriaxona, le podemos hacer cefixima. Hoy en día muy usada lamentablemente la cefixima para todo tipo de infección porque espectro gram positivo, gram negativo y están con eso haciendo que haya mucha resistencia, ¿ya? Pero va a ser muy útil en infecciones por gram negativo y por gram positivo,
¿Qué ventaja tiene cefixima? Que se administra cada 24 horas. 2 ventajas, vía oral y cada 24 horas. Es muy cómodo usarla. Viene comprimido de 200 miligramos y de 400 miligramos. Para los niños viene en suspensión. Entonces, hasta ahí hemos visto cefalosporina de tercera. Las 2 primeras parejas, cefotaxima, ceftriaxona. La segunda pareja, ceftazidima, cefoperazona, antipseudomonas. Y luego esta cefixima, que es de vía oral. Eso es como los más utilizados. Preguntas hasta ahí. Bien. Si no hay preguntas, seguimos. Cuarta generation. Dígame. ¿No? Cuarta generación. La cuarta generación, ¿qué ventaja tiene? Yo les dije que la primera, espectacular gran positivo, poquitito gran negativo. La tercera, mucho gran negativo y también gran positivo. Y la del medio era la muerta. Y la cuarta se comporta diferente. Cefepima y cefpiroma son de cuarta generación. ¿Qué bondad tienen? Su anillo beta-lactámico está mucho más, que se llama, protegido. Está mucho más protegido. Entonces, la probabilidad de hacer resistencia es mucho menos por las beta-lactamasa. ¿Qué otra ventaja tiene? Atraviesan barrera hematoencefálica, puede usar meningitis, su espectro es amplio, gran positivo, gran negativo, incluido pseudomonas. Si ya hay resistencia a ceftazidima, que era la cefalosporina de tercera antipseudomona, es muy probable que cefepima también sea resistente. ¿Ok? Cefepima viene de 500 miligramos y de 1 gramo. Su semivida es relativamente corta, se usa cada 6 horas si la infección es grave o cada 8 horas si no es muy grave, ¿ya? Pero es una de nuestras últimas alternativas cuando las bacterias son resistentes. De preferencia la debiéramos usar cuando solo en el cultivo sale ella sensible. ¿Está bien? Ese es el comportamiento de cuarta generación. Solo tenemos para vía parenteral en cuarta generación. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Ya tenemos hasta la cuarta generación, toca la quinta, que creo que ni está aquí. La quinta generación, ceftarolina y ceftobiprol. Ceftarolina y ceftobiprol son cefalosporinas relativamente nuevas, reservadas. ¿Para quién? ¿Qué es un MRSA? Cuando ustedes leen en algún artículo científico ahí, MRSA. Streptococcus aureus multiresistente. Estafilococcus aureus no resistente. Eso, Estafilococcus aureus meticilino resistente. ¿Quién recuerda a qué grupo químico pertenece la meticilina? Meticilina es igual que la penicilina. Sí, penicilina resistentes a beta-lactamasa. Es el grupo de cloxa, dicloxa, flucloxa, oxacilina. Ese grupo es como que es solo para gram positivo y es bastante resistente a la acción de beta-lactamasa. Ese es el referencia siempre. En los discos de cultivo, ustedes van a ver siempre al disco de la meticilina. ¿Ok? El disco de la meticilina, pero es lo mismo oxa, dicloxa o flucloxa. Entonces, el MRSA es Staphylococcus aureus meticilino resistente. No tengo muchas chances si ya hay resistencia a meticilina. Tenemos probablemente banco, ya lo vamos a estudiar, vancomicina, un glucopéptido. Tenemos un linezolid bastante más nuevo, más caro. O tenemos estas cefalosporinas de quinta generación para ese estáfilo, ceftarolina y ceftobiprol. Ya son cefalosporinas de quinta generación. Bien, vamos a mirar un poquito acá. Esto he sacado de la guía que deben llevar el sábado para poder trabajar.
Y solo quiero que miren la primera columna, primera generación, cefasolina, cefamandol segunda, cefotaxima tercera, cefepima cuarta. Vamos a ver un poquito el espectro de forma comparativa. ¿Para qué sirven estas tablas donde ustedes ven las concentraciones mínimas inhibitorias? ¿Quién recuerda la definición de concentración mínima inhibitoria? Es la cantidad de fármaco que va a inhibir 10 a la 5 bacterias en 1 ml de un medio de cultivo después de 24 a 48 horas de incubación. ¿Qué significa? La mínima cantidad que va a inhibir a las bacterias. Cuando avanzamos penicilina, yo les dije, eso es inhibitorio, pero estos antibacterianos matan a la bacteria. Entonces no son inhibitorios, son bactericidas, ¿cierto? Entonces, en el caso de la penicilina multiplicábamos por 4. En el caso de cefalosporinas también. O sea que lo que ustedes tienen enfrente, esos números, es la concentración que va a inhibir a la bacteria. Mientras más pequeño es ese MIC o concentración inhibitoria mínima o SIM, significa que es más sensible. Necesito menos dosis para yo inhibir a la bacteria. Para eso sirven estos numeritos, son las concentraciones. Vamos a ver si razonamos bien. Veamos este cefamandol, segunda línea. ¿Cuánto es el MIC para la Shigella? ¿Están mirando? ¿Aló? 0,25, doctora. No, cefamandol para la Shigella. 2. 2. ¿Y cefotaxima? Y sería 0,25. Ya, a ver, quiero que todos miren esto y todos razonen. ¿Quién necesita menos concentración para actuar sobre una Shigella? ¿Cefamandol o cefotaxima? Cefotaxima. Ok, cefotaxima. Entonces, ¿cuál va a ser el elegido en este gran negativo? Una tercera generación. Para eso sirven los MIC. Esa guía que se les hizo es para que la tengan en el bolsillo. Si no se acuerdan perfectamente el espectro, ustedes van a mirar estas concentraciones inhibitorias mínimas. Mientras más pequeño es, menos dosis yo preciso para actuar sobre la bacteria. No hay un número que yo diga a partir de tanto de MIC es sensible. Se llaman puntos de cohorte y eso es variable entre los antibacterianos y entre las cepas de los microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces acá, entre cefasolina primera generación tiene 8. ¿Qué significa para una Shigella? Que tengo que dar mucha dosis. Cefamandol 2, doy un poco menos de dosis, pero la cefotaxima es altamente sensible. Eso me permite poder elegir el antibacteriano de forma más adecuada. Y acá para la pseudomonas, bacilo gram negativo, ¿le daría yo una cefasolina si miro este MIC? No. Ni en esta vida ni en la otra, porque tendría que darle una carretillada de cefasolina para matar a la pseudomonas. Hasta eso ya intoxiqué al paciente. ¿Qué significa este MIC tan alto? Que es naturalmente resistente, que nunca fue sensible. ¿Y el cefamandol le vamos a dar a la pseudomonas? Tampoco. ¿Y cefotaxima? No. Tampoco. ¿Y cefepima? 8 es el punto de corte. A partir de ahí, si es sensible, cefepima sí. Y fíjense aquí abajo, dice ceftazidima. Para la pseudomonas su MIC es 8, igual que cefepima. O sea que esa sí puedo administrar. Acá 8 es un número no más alto, pero ese es su punto de corte. En la mayoría los puntos de corte son menos de 1, son bien bajitos o hasta 2. En el caso de pseudomonas, punto de corte alto significa que se necesita nomás buena dosis. ¿Está bien? Y un Haemophilus influenzae, ¿qué localización de infección produce?
Vamos, bacilo gram negativo. Hemófilos influenzae. ¿Qué localización de infección produce? No han estudiado nada. Y seguimos online. Después de que me preguntaron cómo iba a ser la clase, y después yo pensé, pues si yo les podía dar en la pizarra esta clase. No había para qué hacer online. A ver, de vuelta a hemófilos influenzae. ¿Qué localización de infección produce? Porque yo les voy a preguntar infección. Estamos fritos. ¿Cómo vamos a elegir el fármaco si yo tengo un paciente con una infección? Entonces yo tengo que pensar, lo más frecuente son estos y estas bacterias, y yo las debo cubrir. ¿Nadie? Meningitis, doctora. Ya, pero la meningitis es invasiva, ¿no ve? Antes de meningitis, ¿qué ha producido un hemófilo? Neumonía. Ya, otitis, sinusitis, neumonía, meningitis, infección urinaria. Fíjense ese triángulo, oído, sinusitis, hacia abajo neumonía, y si invade ya es una meningitis. Y es un bacilo gram negativo, también las infecciones urinarias. ¿Puede hacer sepsis? ¿Puede hacer bacteriemia? Sí. Si ya tenemos una neumonía por un hemófilos influenzae. Neumonía, los gérmenes más frecuentes, ¿cuáles son? Neumococo en todo grupo etario. Después del neumococo puede ser una Klebsiella, puede ser un hemófilos influenzae, como los más frecuentes. A hemófilos influenzae, bacilo gram negativo, tenemos una neumonía por hemófilo. ¿Qué le doy? Una cefazolina con MIG de 32, un cefamandol con MIG de 2 o una cefotaxima 0,03. Cefotaxima. Ya, no hay dónde perderse, ¿me dejo entender? Acá esta tendría que yo usar extremadamente mucha dosis, aún así no lo logro. Para eso sirven las concentraciones mínimas inhibitorias. Esto que ustedes tienen enfrente, esto ha sido elaborado, no sé si son de los americanos o de los europeos. Sirve de referencia para ver las concentraciones cuando no hay resistencia bacteriana. ¿Esto puede cambiar en el lugar donde están nuestros pacientes? Sí, por el uso de los antibacterianos. En lugar de ser ese MIC tan bajito en cefotaxima, puede hoy ser resistente, sí. Entonces ya no tiene sentido usar una cefotaxima. O sea que esto es con buena sensibilidad lo que están mirando enfrente. Más siempre, ¿en qué hay que basarse? En el perfil de resistencia que tiene cada hospital. ¿De acuerdo? Bien. Bacteroides fragilis, ¿por qué se caracteriza? ¿Es un bacilo gram negativo qué? Es anaerobio. Es anaerobio, y si es anaerobio, lo debo cubrir siempre ¿dónde? Cavidad cerrada. Cavidad cerrada siempre debo cubrir anaerobio. ¿Cuál era la cefalosporina de segunda generación antianaerobio? Cefuxitina. Cefoxitina. Muy bien. Bien, entonces aquí anaerobio no me sirve. En Pseudomonas, la ceftazidima, que es de tercera generación, el MIG es 8. Bacteroides fragilis, hemófilos influenzae, en ceftazidima, el MIG es bajito también, y si lo voy a usar en un hemófilos influenzae también. Aún así, la cefotaxima es superior. ¿Se va entendiendo esto de los MIG? Sí, doctor. Ya, me tienen que estudiar, bien estudiado para el sábado, las infecciones más frecuentes que se las dicté el anterior miércoles. Otitis, neumonía, todo lo que les he dictado, porque así es como lo vamos a ir trabajando. Veamos acá, coquitos gram negativos, ¿cómo se portan? Primera generación, segunda, tercera y cuarta. ¿Quién es más activo acá? ¿Una primera generación en gram negativo o una tercera? En la medida que aumento, todas son sensibles,
pero menos dosis las últimas generaciones. Las primeras más para gram positivo y las últimas más para gram negativo. Ahora veamos estos bacilitos gram negativos. ¿Qué habíamos dicho nosotros de las cefalosporinas de primera generación? Su actividad es más gram positivo y dijimos algunos gram negativos. ¿Quiénes son algunos? Escherichia coli y más nada. ¿Cuál era la cefalosporina de primera generación que se acumulaba a nivel renal y va a ser útil en infección urinaria? Cefadroxilo. Cefadroxilo. ¿Y cómo era su semivida? Larga, se da cada 12 horas y es de vía oral. ¿Se entendió? Usaríamos en una Klebsiella, género Proteus, no nos conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque si yo me vengo a la tercera o a la cuarta, fíjense los micros, no tiene nada que ver que para la Klebsiella sea 8 la cefasolina y que cefotaxima sea 0,25. ¿Se entendió? Sí, doctor. Tercera generación siempre más activa. Muy bien. Bueno, algunas características que creo que ya las hemos dicho todas. Las de primera generación, de forma general, para gram positivos espectaculares. Cefadroxilo lo podemos usar en una Escherichia coli, en infección urinaria. No tengo actividad en los cocos gram positivos enterococos. Ya no tiene actividad la cefalosporina frente al enterococo. ¿Qué usamos en enterococo? Ampicilina, generalmente combinado con una gentamicina. ¿Ya? Barrera hematoencefálica, primera generación, no pasa. ¿Quién pasa de segunda generación barrera hematoencefálica? Cefuroxima. ¿Quién pasa de tercera generación barrera hematoencefálica? Ceftriaxona y la ceftriaxima. Ceftriaxona y cefotaxima, y la de cuarta también. Hasta ahí. Bueno, semivida en las de primera generación corta, acuérdense que teníamos pareja, cefasolina, cefalotina, cefapirina. El único de semivida larga es el cefadroxilo. Segunda generación, generación muerta. Esto ya lo estamos súper repasando. Cefuroxima atravesaba barrera hematoencefálica, cefotaxima para anaerobio y las dos para gram positivos y gram negativos. Tercera generación, hablamos por parejas, cefotaxima y ceftriaxona. Mismo espectro antibacteriano, su diferencia es solo farmacocinética. Y ceftazidima con cefoperazona antipseudomona, buena actividad en gram negativos, también gram positivo. Tercera generación, fíjense la semivida, 1 hora cefotaxima, infección grave se administra cada 4. Ceftriaxona, semivida un poquito más larga, siempre se da cada 12. Y ceftazidima, semivida intermedia. Ceftriaxona, esto ya vimos que se va por la 50% por la bili. La cuarta generación de pronto tiene mayor resistencia a las beta-lactamasa. Aquí está la quinta generación, ceftarolina y ceftobiprol. Ceftobiprol fue el primer beta-lactámico activo para el MRSA. ¿Qué era el MRSA? Streptococcus aureus meticilino resistente. Ningún Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Y qué será aquí un MRSA? El que hemos nombrado recién. ¿Y un BISA qué es? Staphylococcus aureus vancomicina intermedio. Staphylococcus aureus vancomicina resistente. ¿Por qué? Porque la vancomicina, que es un glucopéptido, su espectro es gram positivo por excelencia, reservado para los estáfilos y para los enterococos. ¿Ok? Intermedio, ¿qué significa? Cuando en el cultivo sale intermedio, significa que tengo que dar máximo de dosis para recién matar la bacteria. Eso es intermedio. Solo lo voy a usar el intermedio cuando no hay otro sensible.
Luego, ¿qué más? Importante papel para infecciones graves, reservaditos para gram positivo. Efectos adversos. Fíjense ustedes que en la medida que nosotros nos separamos de las penicilinas, los efectos adversos son mayores. Son fármacos más agresivos. Si administramos endovenoso puede haber una tromboflebitis. Hay que administrar siempre diluido, la vía que no esté más de 3 días, idealmente, ¿no? Si doy en vía oral, hago un barrido de flora abdominal, puedo hacer diarrea, vómito. Una diarrea inespecífica que es fatal por Clostridium difficile, que se llama colitis pseudomembranosa. Clostridium, que ahora se llama Clostridioide, es un anaerobio y él es súper oportunista. Todos tenemos Clostridium difficile, sí, pero no molesta. Pero si barro la flora, le doy las condiciones ideales y él sí me puede hacer una colitis pseudomembranosa. Excreción biliar, diarrea y barro biliar, ¿de quién estoy hablando? Ceftriaxona. Hipersensibilidad. Si yo soy alérgico a penicilina, al anillo beta-lactámico, sí voy a ser alérgico a todas las cefalosporinas. Pero si yo soy alérgica a penicilina, pero no al anillo, sí puedo usar cefalosporina. Es decir, que probablemente el 10% de alérgico a penicilina lo serán también a la cefalosporina, porque no sabemos exactamente si la alergia es al anillo beta-lactámico o al otro anillo que tienen las penicilinas, que se llama ácido peniciloico. Doutora, desculpe te interromper, ¿cómo vamos a saber si la persona es alérgica al anillo o no? Eso es difícil, porque ahí lo que tienes que hacer es separar en sus componentes y administrar al paciente para ver si hace alergia. Directamente lo que hacemos es tener precaución cuando damos una cefalosporina al que es alérgico a peni. Pero no es fácil. En un laboratorio sí se pudiera hacer y en condiciones especiales. Pero se ha visto que solo un 10% de alérgicos a penicilina lo serán a la cefalosporina. Y la conclusión que ellos han sacado es que es al anillo beta-lactámico. Las dos tienen su anillo beta-lactámico y las dos tienen otro anillo, segundo anillo, con un ácido. ¿Ya? Uno es 7-aminocefalosporánico y el otro es 6-aminopenicilánico, su anillo. O tiazolidínico se llama también. ¿Ok? O sea que no tenemos una facilidad para saberlo. Aún así, yo les decía la anterior clase, o no sé si a ustedes o al otro grupo, se hace la prueba. Esa prueba no es válida. ¿Por qué? Porque está colocando una penicilina debajo de la piel y ese no es el lugar donde ella debería ir y puede agredir y ponerse rojo y no ser alergia. O, pucha, O, si yo aplico, puede ser el antígeno, que yo haga anticuerpos y cuando colocas la segunda vez ya puedo hacer la reacción antígeno-anticuerpo. La única seguridad que tiene es administrar estos fármacos en lugares donde puedas tener un auxilio rápido si te hace alergia. Luego cefamandol, cefaclor, cefoperazona, probablemente riesgo de hemorragia, pero es mínimo, tendría que ser utilizado por mucho tiempo. Si uso por tiempo prolongado puede disminuir glóbulos rojos, blancos, plaquetas, pero es reversible, no es un efecto adverso de largo plazo. Transaminasas solo van a elevar los que sufren biotransformación. Acá nada más, esto no se lo voy a preguntar, pero para que ustedes tengan una idea, ¿cómo es que yo alcanzo estas que vieron ustedes, las MIC, son concentraciones en sangre? Si yo pongo 500 miligramos intramuscular en cefotaxima, en sangre llega hasta 20 microgramos. Si coloco los mismos 500, pero directo en vena, alcanzo 38 de concentración en sangre. Si pongo 1 gramo, alcanzo 102. Si pongo 2 gramos, 215. Es por eso que la dosis va a depender de la gravedad. Si es una meningitis, voy a usar 2 gramos en cefotaxima como cada 4 horas. ¿Se entendió?
Eso es nada más para que sepan, porque a veces queda la pregunta, ¿no? Si yo pongo 500, ¿cuánto llega sangre? Y aquí están las respuestas. Bien, las dosis ya las hemos ido viendo en cada caso. Ceftriaxona muy útil en muchas infecciones, gram positivo, gram negativo, salmonela, shigella, coquitos gram negativos como una gonorrea. En meningitis atraviesa muy bien la barrera. Sífilis, primera elección es una penicilina. Cuando hay resistencia se puede usar una ceftriaxona intramuscular, dosis única. La ceftazidima, fíjense acá, si pongo 500 alcanzo 17, si pongo 1 gramo 39 intramuscular, pero si lo coloco endovenoso hasta 90 y si coloco 2 gramos hasta 170, ¿ya? O sea que cuando viene la sensibilidad intermedia en un cultivo yo debo usar la dosis máxima. Muy bien, criaturas, dejaremos ahí. Ya tienen penicilina y cefalosporina bien estudiadas para el sábado. Sábado vamos a hacer un poquito de práctica. Necesito que manejen localización de infección y clasificación de bacterias para yo poder seguir avanzando. Los que dieron su examen escrito ya les tengo corregido, ya se los entrego y hay una práctica que les tengo que devolver también a algún grupo. ¿Alguna pregunta?